Goti. Sos mentiroso, ¿eh? Pongo a Google. Ay, tengo que poner Exacto. Les vamos a solicitar que tengan los micrófonos silenciados, así pueden escuchar la exposición. ¿Sí? Está aumentando. Bien. Supongo que a las 10, supongo, 9:30, 10. Ay, no sé. Recién está empezando. ¿Qué son las 8? No, todavía no. Son las 8. Si pueden silenciar los micrófonos. Capaz que lo pueden silenciar de ahí ustedes. Sí. Hago la presentación y que los muteen a todos y listo. Sí, bueno. Natalia Trenchi es médica psiquiatra de niños y adolescentes y psicoterapeuta cognitivo-conductual, jubilada, pero no retirada, miembro fundador de SUAMOC, desempeñó cargos docentes, asistenciales y de investigación en Facultad de Medicina de la UDELAR y en la Universidad Católica, y ha sido profesora invitada en las universidades extranjeras. Paralelamente, se ha dedicado a la promoción de salud mental infantil en la comunidad, con varios libros para familias y educadores, así como material de difusión de UNICEF, espacios en medios, podcasts y conferencias en colegios e instituciones de todo el país. Su actividad fue premiada en Edimburgo en junio del 2014 con el premio Sonia Benporad, que entrega la Sociedad Mundial de Salud Mental de la Primera Infancia. También es ciudadana y sigue trabajando por un mejor entorno para la crianza. Y nada, estamos muy contentos de que sigas estando en nuestra sociedad y nos sigas acompañando con tus aportes. Y yo estoy contentísima de que la sangre joven esté levantando las banderas y laburando como cochinos, que es lo que corresponde. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿les parece empezar? Voy a compartir pantalla, ¿está? ¿Ahí están viendo? Espérate que... Sí, se ve perfecto. Bárbaro, yo quiero achicar esto. Bárbaro. Bueno, vieron cómo funcionamos las personas, ¿no? Cuando me dijeron hace meses de hacer una actividad científica para su AMOC, dije, bueno, voy a pensar un lindo tema y además algo que me haga estudiar cosas nuevas. Y la verdad que le emboqué, porque tuve que estudiar mucho, leer mucho, y me arrepentí 1000 veces de decir, ¿por qué no elegir déficit atencional o la depresión en lugar de este tema que es apasionante, pero tan vasto, y hay tanto escrito, que desde ya quiero hacer un descargo. Y es que lo que vamos a ver hoy es una mirada veloz, incompleta y parcial, porque está muy teñida de repente de lo que a mí me interesa, con grandes ausencias y omisiones, ¿verdad? Porque hablo de maternidades y de niñeces, y van a ver que casi no menciono al XY, casi no menciono a los hombres, ni a las nuevas masculinidades, ni nada de eso, que probablemente quede para otra oportunidad, para que no crean que es porque los borro del mapa, simplemente no daba para todo. Entonces, vamos a empezar con este tema habiendo aclarado ya las características que va a tener. De pique nomás, a las mujeres la historia nos asignó roles
complejos, ¿no? Empezando por Adán y Eva, que Eva es la que desata la ira de Dios, haciendo caer en la tentación a Adán. Después aparece Pandora, que fue creada por Zeus con intención de castigar a los mortales, que fue aquella encargada de abrir aquella caja a la que salieron todo tipo de males, arruinando a toda la humanidad. Ambos mitos manifiestan una idea clara, y es ojo con las mujeres porque son peligrosas, ¿no? Y además, a la mujer rápidamente se nos articuló el rol de madre, y eso inevitablemente nos hizo también impregnarnos de todas las actividades de crianza. Entonces ahí se generó una especie de clúster de mujer, madre, crianza, muy poderoso a lo largo de la historia. Y el concepto de maternidad que surge de este clúster tiene dimensiones múltiples, ¿verdad? Es un concepto que, igual que un diamante, tiene como muchas facetas. Tenemos, por un lado, el rol que cumple la maternidad o la madre en la institución familiar, siendo un pilar fundamental para que una familia se mantenga, se reproduzca y transmita valores, cultura y creencia. Pero también la maternidad es una experiencia subjetiva, relacional, que impacta profundamente en la mujer y en los hijos. Y también es una imagen colectiva, ¿no? La imagen, el símbolo de la madre, que ha tenido gran riqueza en todas las sociedades, y vamos a ir viendo cómo a lo largo de las diferentes culturas y de la evolución de las mismas, a través de esta figura se han ido plasmando creencias, preocupaciones, expectativas, y como siempre hay una especie de ligazón con lo divino, con la maternidad y lo divino. La cultura influye grandemente en el concepto de maternidad. Ya nuestros primeros antepasados plasmaban el cuerpo femenino subrayando su característica de fertilidad, ¿verdad? Resaltando el parto, los órganos sexuales, el embarazo, y ahí vemos figuras del Paleolítico y de civilizaciones americanas precolombinas, mostrando esto que estábamos diciendo. Las diferentes poblaciones de diferentes partes del mundo también empezaron a representar a la diosa madre con diversos materiales, esculturas, pinturas, grabados, y siempre reflejando valores y las características históricas que marcaban el momento. Ahí vemos una figura egipcia, una india, una del Imperio Romano. En la mitología y en la cultura griega aparecen de manera muy importante las deidades hembras, y muchos consideran que esto es reflejo o consecuencia de una vida pacífica, sedentaria, muy ligada a la tierra, y que tenían una organización bastante matriarcal. Y hay dos tipos de diosas griegas, mujeres. Por un lado están las diosas vírgenes, Artemisa, Atenea y Hestia, que representan la cualidad de independencia y la capacidad de centrar la conciencia en lo que tiene sentido para ellas. Y por otro lado, las diosas vulnerables, Hera, Demeter y Perséfone, que encarnan los papeles tradicionales de esposa, madre, hija, y a estas diosas, por eso se las llama vulnerables,
porque estas diosas son violadas, dominadas, humilladas por dioses masculinos. En la cultura griega, no ya en su mitología, la mujer virtuosa era la esposa fiel, sometida al esposo, que perdía su pureza con las relaciones sexuales y debía someterse a una especie de purificación para recuperar temporalmente la pureza que había tenido cuando virgen. La figura de la madre en la cultura judeocristiana, y ahora me acuerdo de algo que quería decir al principio y me olvidé, y es que no nos dimos cuenta que hoy es el Rosh Hashaná, y quería mandar una disculpa a todos los judíos que no están pudiendo vernos hoy, que verán después la grabación, porque no nos dimos cuenta que coincidía con el Rosh Hashaná. Pero bueno, perdón, cierro paréntesis y vuelvo a la figura de mujer madre en la cultura judeocristiana. Ya desde el Génesis, la imagen de Eva fue muy fuerte, ¿verdad? Esa mujer que fue susceptible a la tentación y que tentó a Adán, y que por eso hizo enojar a Yahvé y recibir sus maldiciones. Multiplicaré tus dolores en tus preñeces, con dolor parirás a tus hijos y estarás bajo la potestad de tu marido y él te dominará. Eso es del Génesis. Y ahí se va conformando un marco de significado de lo femenino que requiere como una cosa como de expiación, como decíamos que pasaba en la cultura griega, para purificarse de alguna manera y poder ser integrada a la sociedad porque se veía que era indispensable para la sociedad. La figura de la Virgen en la cultura judeocristiana es una figura muy poderosa, una esposa casta, dócil, con una vida de devoción a su hijo, que implicó una revalorización muy importante de lo femenino y su rol para mantener la vida y el orden de la sociedad. La figura de la Virgen María es una fuente primordial de identificación y de revalorización de la mujer que ha merecido y merece tan variadas consideraciones filosóficas, ¿verdad? A favor, en contra y entre una y otra una cantidad de posibilidades. Pero es una imagen muy, muy fuerte y que en nuestra cultura, sin lugar a dudas, impacta. En la Edad Media, al parecer, fue el periodo más misógino de la historia. Había una visión negativa extrema en relación a la mujer, y a la vez que chocaba con la necesidad de la mujer, y eso se reflejaba en la evitación a pronunciar el nombre de Eva, por ejemplo, porque una parte de Eva es la desgracia, pero otra parte es la vida. En algún sentido, evocando a María, Agustín, en el siglo IV dice, por la mujer la muerte, por la mujer la vida, marcando esta dualidad que se ve en el género femenino. El discurso en torno a la maternidad en esos tiempos estaba dominado más por los aspectos fisiológicos y biológicos de la función, más marcado por la procreación, la gestación, el parto y el amamantamiento, dándole a la madre una función fundamentalmente nutritiva, que es la función para lo que la naturaleza la ha dotado visiblemente, ¿verdad? Entonces, la obligación primera de la mujer respecto a la prole era traerla al mundo. Engendrar hijos de modo continuado y hasta la muerte fue una expresión de un domínico, y la esterilidad era vivida como condenación y como motivo de ruptura de la unión de la pareja. El amor o la devoción de las madres a los hijos
se veía como algo natural, que se daba naturalmente, y la mujer sintiendo más placer al amar que el ser amada. Esto marca también un aspecto de la minusvalía de la persona, de la figura femenina, porque era un amor que privilegiaba los cuerpos, era un amor que se traducía en cuidar la salud de los hijos, no de educarlos, ¿verdad? El papel pedagógico que se le asignaba a la madre era insignificante, el papel pedagógico estaba en los hombres, así una vez que el niño había superado el periodo de la primera infancia, cuando ya el lazo biológico con la madre había cesado, la atención tiende a desplazarse hacia el padre. En estas circunstancias, el ámbito que aparece como privilegiado en la pedagogía materna es en relación a las hijas mujeres, en las cuales la tarea es de vigilancia y control de la sexualidad, reproduciendo lo que había pasado con ellas anteriormente. Durante la Edad Media, los niños no eran vistos como criaturas inocentes o diferentes, sino como pequeños adultos. Y eso se ve muy claro en las pinturas medievales, que se ven los niños medio espantosos, ¿verdad? Porque parecen hombres chiquitos, las facciones son de adulto, las proporciones son de adulto, vean que la cabeza es chica en comparación al cuerpo, a diferencia de lo que es en los niños, y hasta les pintaban principio de calvicie. Y esto era porque lo consideraban o estaban representando al homúnculo, es un hombre chiquito y débil. Y ese es un poco, transmite la idea de cómo se consideraban los niños en aquellos tiempos. El concepto de infancia prácticamente no existía y los hijos eran valorados más por su fuente de ayuda al hogar. Un niño, por ejemplo, había mucha mortalidad de niños, la gente se iba acostumbrando a que se murieran, por eso tampoco había mayor apego, porque era muy frecuente que se murieran de bebés. La mayoría de las madres, fundamentalmente en las familias nobles, después de tener un hijo, se lo daban a una ama de crianza para que lo amamantara y a una niñera que se encargara de él. Cuando se hacía un poquito mayor, inmediatamente iba a trabajar sin ningún descuento a una edad temprana. ¿Por qué no se mueve esto? Los hijos de las familias nobles tampoco era que se quedaban con sus madres y tampoco tenían vida de niños, y ahí en los retratos que hay de las familias nobles vemos cómo los niños son serios y son como muy hombrecitos o mujercitas, porque ya están de alguna manera representando a su clan, a su familia o al Estado. Llegados al siglo XVII, antes de la Revolución Francesa, se consideraba la maternidad puramente en su función procreadora, ¿verdad? Sin mayor correlato afectivo ni pedagógico. La crianza infantil, a diferencia de dar a luz, no confería ni honor ni jerarquía. Lo que importaba era parir, no lo que se hacía después. El cuidado, cuando se podía, se entregaba a terceros, se tercerizaba la lactancia y el cuidado, generalmente con mujeres de un nivel inferior. Y el trato de los hijos dependía de la utilidad económica, ya sea como trabajador en las clases más bajas o posible aporte a través de alianzas matrimoniales en ya clases más altas. Los niños en sí mismos
eran considerados poco valiosos, adquirían valor social porque podían aportar algo importante para la familia. ¿Sabes qué? No sé por qué esto, buah. Pero ahí sucede un cambio bien importante que fue un viraje cultural muy significativo, que fue donde comenzó la noción de infancia, que empezó en Europa, o por lo menos así está historiografiado, porque no tenemos registro de lo que pasó, por ejemplo, en los pueblos que habitaban nuestras tierras, y se les empezó a ver cada vez más a los niños como seres inocentes y necesitados de la protección y la formación de los adultos a su alrededor. Alguien muy relacionado a esto fue Locke, el filósofo inglés, que fue muy influyente en este cambio de mirada hacia los niños. Locke fue el que habló de la teoría de la tabula rasa, que decía que un niño nacía en blanco y que quienes los criaban, sus padres, tenían que escribir en ese libro educando al niño con las nociones correctas. Enfatizaba la importancia de darle al niño libros fáciles y agradables para desarrollar sus mentes en lugar de usar la fuerza para obligarlos. Y estas ideas fueron realmente muy revolucionarias en su momento. Llegó la Revolución Francesa, pero ya por ahí había aparecido Rousseau, siguiendo a Locke, que generó un cambio muy importante en la mirada a la maternidad y hacia los niños. Rousseau señala que la maternidad es un objetivo central en la vida de las mujeres y postula que el ser humano es bueno, que nace bueno, pero que se hace malo por culpa de las instituciones sociales y que el remedio es el retorno a la vida natural. Entonces aquí se gana fuerza este nuevo concepto de inocencia infantil, así como la idea de que el niño es un ser diferente al adulto, que no es un hombrecito chico ni una mujercita chica, sino que es algo diferente, que está sujeto a sus propias leyes y que va teniendo una evolución particular con el desarrollo. El niño no es un animal, no es un hombre, es un niño. Como resultado, aparecen muchos cambios en los hábitos, por ejemplo, ropa de niños, por ejemplo, juguetes, por ejemplo, empezó cierta sensibilidad frente a los azotes, se le dio mucha más importancia a la lactancia por parte de las madres y el abandono de las fajas de los bebés, o por lo menos se proponía, ¿verdad? Porque se siguió usando mucho tiempo más en muchos lados. Es en esta época que estamos hablando donde se conforma la noción moderna de la infancia. Y estas nociones se evidencian en las representaciones artísticas de los niños de la época, donde ya se ven como niños, ¿verdad? Ya no son adultos chiquititos, sino que son niños con sus proporciones, con su facie delicada, y aparece también esto de el niño y el amor hacia el niño, pero igual mezclado con agresión y miedo, porque paralelamente a este nuevo concepto de niño y que hay que cuidarlo y hay que educarlo, también estaba una moral puritana muy severa que venía de la cultura inglesa, pero se transmitió por todos lados, que transmitía que los niños tenían que ser redimidos o reformados por una estricta disciplina de castigos, de instrucción religiosa y participación en la vida laboral.
Los criterios de crianza para hacerlo son responsabilidad de los padres, pero también de la iglesia y la comunidad, no de las madres. Ahí todavía las mujeres seguían siendo valoradas por la fertilidad, no por su capacidad para educar. La educación de los niños ahí se institucionalizó, comenzaron a aparecer instituciones escolares para educarlos y con el fin de proveer a la iglesia y al Estado funcionarios que pudiera servirles como futuros administradores. En el siglo XIX aparece este hecho que ha impactado de manera colosal, ¿verdad? No, que es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que no es que hayan comenzado a trabajar en este siglo, porque ya habían empezado antes, pero sí que es a partir de la revolución industrial que se generó la conciencia de el poder económico que podía tener el trabajo de las mujeres. Dicen Larguía y Dumoulin, todo este proceso de la revolución industrial tuvo una influencia particular en la situación de la familia y la mujer. Se agudizó la contradicción latente entre las funciones de la mujer en la producción social y su trabajo en la reposición de la fuerza de trabajo. Las mujeres fueron arrojadas al mercado laboral, dejaron la casa antes de que la gran industria se hubiera desarrollado al punto de producir una reducción significativa del trabajo doméstico. La jornada industrial de 12 horas y más era incompatible con la segunda jornada de trabajo en la casa. Una realidad muy difícil de las mujeres trabajadoras en esas etapas. En el siglo XVIII y XIX empieza un impulso cultural en el concepto de la mujer madre, que es bien interesante, que es que se empezó a construir el ideal de buena madre. Y esto fue gracias al discurso de la medicina, de la psicología, que también estaba empezando a tallar, y de la religión. Y es a partir de la Ilustración y de la Revolución Francesa que se empiezan a dar las ofensivas moralizadoras de la nueva maternidad como eje identitario de la esencia femenina. Y hay historiadores que afirman que el alegato a favor del niño respondía en realidad a intereses estatales de aumentar y mantener la población, no tanto por querer cuidar a los niños por lo que los niños significaban en sí mismos, sino porque los necesitaban. Y que el discurso comienza a mitificar la maternidad, instando a la mujer a ejercer de buenas madres, dadas sus virtudes naturales femeninas. Y aquí aparece y se subraya esto de considerar lo que después se dio a llamar el instinto materno, ¿no? El instinto maternal, como algo inherente a lo femenino. Lo consideran a esto una auténtica propaganda, estos historiadores, dirigido a las mujeres para aumentar su responsabilidad y que cuidaran mejor a los niños necesarios para el futuro de la nación, que trajo de la mano muchas consecuencias, porque una buena madre, por ejemplo, tenía que darle de mamar a su hijo, que es una imagen que ha quedado muy, muy, muy marcada hasta hoy, ¿verdad? La imagen de la buena madre amamantando a su hijo. La responsabilidad exclusiva se le asignó a la madre, edulcorándola con elogios que conducían a mitificar y santificar la maternidad, pero todo esto tan edulcorado de la Santa Madre que puede sacrificarse, que da su vida, su corazón y sacrifica todo por su hijo, trajo como contrapartida
el sentimiento de culpabilidad de la mala madre, de aquellas que sentían que no podían estar a la altura del mito que se manejaba desde el punto de vista cultural. Según Niveler, la evolución del concepto de maternidad empezó a conducir la función biológico-genital hacia una función educativa por estas épocas. En el siglo XIX se afianzó el discurso de la domesticidad y el mito de la maternidad. Y hacia finales del siglo XIX, que crece la soberanía de la razón y la lógica y el desarrollo científico, ahí empezó a estudiarse de alguna manera la crianza y empezó a darle a las familias, a las madres, lineamientos para criar a sus hijos, por los cuales la crianza empezó a tener este tinte casi de ser una empresa científica, ¿verdad? Empiezan a aparecer las doctrinas para criar bien. Y a la crianza familiar se siguen sumando esfuerzos del Estado, muchas escuelas, leyes en las escuelas, jardines infantiles, tribunales de menores, cada vez empiezan a haber más lugares que dan cuenta de la realidad de los menores. ¿Qué pasaba en el Uruguay? En los libros de Barrán, en el que se llama La historia de la sensibilidad, el disciplinamiento, Barrán le dedica un capítulo que le puso el descubrimiento del niño. Me pareció re interesante. Este periodo va de 1860 a 1920. Dice que antes de esta época, que es a lo que él le llama la cultura bárbara, no había en nuestro país una idea muy diferenciada de la infancia. Todos, adultos y niños, convivían y coparticipaban de todo, incluso, dice, de las ejecuciones de los reos, de las agonías de los moribundos, de las muertes y todos los rituales. Es hacia 1900 que aparece una nueva sensibilidad, emociones, valores y conductas diferentes de las que se veía hasta entonces. Y el niño empieza a ser visto como un ser diferente al que hay que proteger. Y empiezan a vedársele sectores enteros de actividad social. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la muerte. Son apartados de esos rituales y les son reservados otros en exclusividad, como la escuela y los juegos. Es en esa época, por ejemplo, que también en nuestro país empiezan a separar los dormitorios de niños y adultos, las mesas, niños y adultos comen por separado, las diversiones y los espectáculos. Y lo que me pareció bien interesante era que la indiferenciación que se veía en el periodo bárbaro generaba convivencia y que la diferenciación que vino después en el periodo de mayor sensibilidad creó una especie de apartheid de los niños basado en el amor y la vigilancia, pero, que era discriminarlos, dejarlos de lado, apartarlos de buena parte de la vida familiar. Esta nueva sensibilidad veía al niño, pero no lo integraba, lo mantenía aparte. El Estado también empezó a considerarlo al niño y, por ejemplo, en esas etapas que se creó el asilo maternal en 1877. Ya en 1848, en nuestro país, se prohibió de palabra en todas las escuelas del Estado el castigo físico. Pero fue recién en 1877 que, con firma de José Pedro Varela, se amenazó con pena a maestros que lo aplicaran.
Sin embargo, el castigo físico de los padres se siguió admitiendo dentro de límites prudentes. Fíjense que dice ahí que en 1877 ya se amenazaba con penar a maestros que aplicaran el castigo físico, ¿no? Y yo está bien que estoy bastante mayorcita, pero tengo amigos que iban a colegios de varones y que cuando de mi edad y les pegaban, ¿tá? Es decir, que el castigo físico siguió en las escuelas mucho más que esta fecha que marcó Varela. Y fíjense que fue la dirigencia católica que elaboró un código de disciplinamiento del niño que pretendió poner coto a los excesos de la nueva sensibilidad. Veían esta protección hacia el niño como un exceso. El Amigo del Obrero que era un diario, dio en 1899 este consejo: no escasees la corrección al niño, pues aunque le des algún castigo, no morirá. Aplica la vara del castigo y librarás su alma del infierno. Es cierto que el castigo debía ser proporcionado a la falta cometida, que no sea demasiado rígido ni demasiado débil, así como que los niños debían sentir el rigor y sentirlo solo en aquellas partes del cuerpo donde no se han de producir lesiones. Pero nunca se debía castigar con ira, pues el castigo debía darse por amor al niño y no por espíritu de venganza. Y el niño debía notar siempre que su padre lo castigaba con verdadero sentimiento y solo por necesidad. Del castigo con amor se pasó insensiblemente a la condena del amor excesivo. Lo hizo el presbítero Marcos Iriarte en el libro de oraciones ya citado, editado en Montevideo en 1901, cuando culpabilizó a la mujer casada. Si ama a sus hijos con cariño excesivo, dejándolos vivir según sus caprichos, excusándolos y defendiéndolos cuando el padre quiere castigarlos justamente. ¿Cuánto espíritu cristiano en esas palabras? Y ahora hablo un poquito de abuso infantil ligado a esto que veníamos diciendo, porque no es que antes no existiera abuso, pero como no se consideraba un problema, ni se lo documentaba. Hay algunos primeros reportes de abuso, aparecen en el siglo XVIII en Venecia, en que un hombre de 60 años tiene sexo con una niña de 8, y la acusación fue por escándalo, porque no existía otra figura legal para tipificarle y tuvo que pagar una multa como toda consecuencia. En el siglo XIX, en Nueva York, se persiguió un brutal caso de abuso, pero brutal caso de abuso, y se hizo la denuncia y se quiso realmente poner de manifiesto que eso no podía ser, y se tuvieron que amparar en las leyes de protección a los animales porque no había leyes de protección en los niños. Que me parece también un dato interesante de la historia de la niñez, ¿verdad? Hubo antes leyes que protegían a los animales que a los niños. Y fue recién en 1962 en que se describe este síndrome, que es el síndrome del niño golpeado, que lo describió Kempe en esa fecha, y que agarró entidad clínica, ¿verdad? Porque hasta ese momento, bueno, no pasaba nada con este tipo de situación. Este síndrome fue descrito entonces recién en 1962, y una cosa interesante que ya decía Kempe en aquellas fechas, que decía: el abuso no es cometido
por personas con personalidad psicopática o baja condición socioeconómica. También ocurre en medios socioeconómicos favorables, lo que a veces aleja la sospecha médica. Sin embargo, la ilegalidad del castigo físico fue aún mucho más tardío. Fíjense, en Suecia y otros 33 países fue recién en 1979 y nosotros aprobamos la que se llamó la ley del coscorrón en el 2007, ¿verdad? A pesar de lo cual, seguimos teniendo tremendas cifras de violencia hacia los niños, ¿está? Pero bueno, esta fue una mirada sobre el abuso físico y quería compartir con ustedes también para ver un poco, para situarnos un cacho más culturalmente en la época. Y me parece que es interesante ver la literatura con la que se manejaban los niños. Heinrich Hoffmann era un pediatra que le hacía cuentos a sus hijos y después lo publicaron porque no habían mayores cuentos de niños. Se los voy a leer, espero que no tengan pesadillas de noche. Se llama La trágica historia de Paulina y los cerillos. Los papás de Paulinita la dejaron sola en casita. La niña corre jugando con su muñeca y cantando hasta que, ¡oh maravillas!, ve una caja de cerillas. ¡Qué juguete, qué bonita!, dice al verla Paulinita. Voy a probar a encender como mamá suele hacer. Pero Mina y Mins, las gatas, alzan a la par sus patas y chillan. ¡Ay, miau, miau! No, no, Paulina, terminarás quemadita. Paulinita desatiende el buen consejo y enciende, como se ve en la figura, la cerilla. ¡Ay, qué locura! Mientras salta de contento, sin descansar un momento. Las llamas, ¡ay!, han prendido en la manga, en el vestido, la falda, la cabellera. Se quema la niña entera. ¡Ay, Mina y Mins, las gatitas! ¡Cómo chillan, criaturitas! Auxilio, ayuda, por favor. Arde la niña, oh pavor. Miau, miau, traigan agua. ¡Qué espanto! Mi agua, mi agua. La niña, qué gran tristeza, ardió de pies a cabeza. Quedaron solo cenizas y rojas 2 zapatillas. Y Mina y Mins, las gatitas, lloran, lloran, pobrecitas. ¡Qué tragedia! Miau, miau, miau. ¿Cuándo vendrán papá o mamau? Y derraman tristemente de lágrimas un torrente. Y como ven la ilustración, tampoco escatima detalles y se ve a la niña prendida a fuego y se ven después las cenizas y el humito y sus zapatillas, que fue lo único que quedó. Un cuento aleccionador fuerte, ¿no? Que marca una diferencia cultural interesante de lo que fue la literatura posterior. La actitud moderna hacia los niños emergió a finales del siglo XIX. Las clases altas y medias victorianas enfatizaron el rol de la familia y la inviolabilidad del niño, lo que ha permanecido dominante en nuestras sociedades. Y aparece una emergencia de la literatura infantil como el nuevo género literario, ya no puramente didáctica, sino también que entraba en juego la imaginación, el juego con el pensamiento y la creación. Ahí fue que se publica, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, por Lewis Carroll, que señaló todo un cambio en el estilo de escritura para niños hacia algo mucho más imaginativo y rico de lo que se daba en ese entorno. En la última mitad del siglo también empezó la introducción de la educación estatal obligatoria en Europa, lo que sacó a los niños de la zona de trabajo y los llevó a las escuelas, cosa que también marcó una diferencia
muy importante. Los métodos modernos de enseñanza pública, con escuelas financiadas con impuestos, asistencia obligatoria y profesores formados, emergieron en primer lugar en Prusia a principios del siglo XIX y después fueron adoptados por Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros países en el 900. Y comenzó a considerarse la infancia como un periodo de diversión, de felicidad, de juegos, y aparece todo un auge de juguetes importantes muy discriminados por sexo. No me quiero olvidar de otro grupo de niños que en esa época no tenían ni juguetes, ni tenían una infancia divertida, que fueron los que de Europa mandaban para América, niños chicos, adolescentes tempranos, púberes. Ese es un grupito de niños inmigrantes que terminaban todos en la Ellis Island. Ahí los tenían en cuarentena y después los iban soltando, ¿no? Que seguramente ahí deberían andar algunos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de todos nosotros. Llegó el siglo XX y ahí aparece una figura que ha sido muy disruptiva en la cultura, que es Simone de Beauvoir, que se puso a escribir sobre la condición femenina, escribió el famoso libro El segundo sexo, y ahí abrió un debate gigantesco problematizando el concepto de que la maternidad fuera la vocación natural de las mujeres, o de todas las mujeres por lo menos. Simone de Beauvoir recalca el carácter cultural de la maternidad, no su rasgo natural, sino algo social y político que de alguna manera explica la subordinación femenina. Para esta filósofa, las causas de la no emancipación de las mujeres residen en gran parte en la maternidad, entendida como constructo social y cultural, como orden patriarcal que anula al sujeto mujer. Rechaza la representación mitificadora y edulcorada de la maternidad, visibiliza su lado ambivalente, contradictorio y conflictivo, y habla de manera muy fuerte de una experiencia hostil, decepcionante e incluso tiranizante para las mujeres y sus cuerpos. Destapa tabúes sociales y llega a decir que el hijo a la madre le inflige una dura servidumbre. Se enfrenta a la biología, a la etnografía, al psicoanálisis, para no mencionar a las religiones y una cantidad de corrientes culturales de la época, para evidenciar el carácter esencialista, monolítico y opresor del discurso que producían. Y después de tirar todas estas bombas, se preguntaba cuál podría ser el discurso emancipador de las mujeres madres. Uno de los aspectos claves de su obra es la reivindicación de una maternidad libre, responsable, entendida como una opción y no como algo indisociable de la identidad femenina para su plena realización. En este sentido, podría decirse que Beauvoir fue la que allanó el terreno al feminismo para generar prácticas alternativas y emancipadores de nuevas maternidades. En los 70, otras líneas de análisis empiezan a interrogarse sobre qué más significa o simboliza la maternidad para las mujeres, ya no solo como institución socialmente impuesta y o aprendida en el proceso de socialización, sino como una experiencia subjetiva. Y ¿alguien me habla? ¿Zapatos de taco? ¿Alguien Pero tiene no prendido tanto para filmar. el
micrófono. Bueno, y esta Adrienne Rich, desentraña la relación de tensiones y negociaciones que hay entre las mujeres madres y entre las instituciones. Y dice, la mujer joven y educada del siglo XX, que tal vez observó la vida de su madre, que intentó forjarse un yo autónomo en una sociedad que insiste en el destino reproductor de la mujer, con razón sintió que la elección se basaba en una inevitable alternativa, la maternidad o la individualidad, la maternidad o la creatividad, la maternidad o la libertad. Esta misma investigadora es la que propone esto de diferenciar claramente estos dos aspectos de la maternidad. Por un lado, la experiencia subjetiva de la mujer que se convierte en madre, y por otro, la institución maternidad que de alguna manera es conformada por la cultura. Esta separación en los dos aspectos de la maternidad es lo que le da a la reflexión feminista una nueva visión analítica, porque puede valorar la experiencia de las mujeres madres y al mismo tiempo denunciar la opresión que algunas maternidades o la institución maternidad puede haber ejercido históricamente sobre las mujeres. Es posible modificar para bien la institución, generando un nuevo concepto de maternidad conectado con el conocimiento y redescubrimiento del propio cuerpo y mente de las mujeres. Al mismo tiempo que todo este movimiento cultural problematizaba la maternidad y el rol de la mujer y las negociaciones entre la maternidad y la creatividad y la libertad, en Estados Unidos aparece una corriente de crianza centrada en el niño, las Child-Centered Families, donde el discurso que domina es que el amor materno tiene que ser muy protector de los niños y que tiene que ser todo a demanda del niño. En este periodo, la crianza se centra en el niño en el sentido de estar guiado exclusivamente por sus necesidades y deseos y no imponerle algo necesario para el adulto. Estas fueron las ideas permisivas del Dr. Spock, que tuvo una gran influencia en toda una generación, que basándose en el afecto materno y en esa capacidad de sacrificio y todo eso, le daba al niño un gran amplio espacio para expresarse y obtener lo que quisiera. Hay ideólogos que consideran que todavía hoy hay bastante de esta teoría permeando en algunas corrientes. Pero al mismo tiempo también sucede otra revolución, que es la aparición de la anticoncepción segura, idea que no le ocurrió a la humanidad en el siglo XX, desde siempre había sido un reclamo humano el poder separar el disfrute de la sexualidad de la procreación, el poder disociar la procreación del placer. Me encantó este dibujo de la cigüeña y la mujer corriéndola a bastonazos. Fíjense que tenemos documentos del 1850 a.C., un primer texto médico del que se tiene noticia, da recetas anticonceptivas
aconsejando usar el uso de excremento de cocodrilo mezclado con una pasta que servía como vehículo, usado seguramente como pesario insertado en la vagina. Después, en otro papiro, también se contiene la primera referencia de un tapón de hilaza medicado. Tritúrese con una medida de miel, humedézcase la hilaza con ello y colóquese en la vulva de la mujer. En el Talmud, libro de la tradición hebrea, se menciona la práctica del uso del moch, algodón, como un tampón para las relaciones sexuales. Aristóteles es la primera referencia griega sobre la anticoncepción. Algunos impiden la concepción untando la parte de la matriz en la que cae el semen con aceite de cedro o con un ungüento de plomo con incienso mezclado con aceite de olivo. Y el coitus interruptus aparece mencionado en la Biblia, y no solo en la Biblia, también en la tradición musulmana. En la Biblia, en el Génesis, dice, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero fue recién en 1951 que aparece la anticoncepción hormonal oral y no había que andar buscando caca de cocodrilo ni nada de eso. Y ahí fue creada, recién en 1957 la FDA lo aprobó, pero como regulador de la menstruación, y recién en 1960 la FDA permitió que se vendiera como anticonceptivo. Pero el control de la natalidad siempre estuvo sometido a normas éticas controladas por las distintas religiones. Y en los países cristianos, por ejemplo, se las consideró ilegales hasta 1958 en el Reino Unido, 2 años después en Estados Unidos y 1978 en España. Es sorprendente, ¿no? Los artistas a todo esto seguían pintando y seguían representando a las mujeres y sus crías. Estos son todos de Picasso en sus diferentes etapas y por lo general dibujaban a las mujeres con sus niños, embarazadas, dando pecho, presentando esta visión amorosa y tierna con la que los varones y el mundo idealizaron la maternidad durante tantos años. Justo eran casi todos varones, ¿no? Después viene Frida, que fue otra gran pateadora de tableros, y se manda esta pintura que se llama Frida y la cesárea, que es un cuadro que representa varios temas que a ella le preocupaban, pero que de alguna manera lo pintó después de tener un aborto, y ahí se ve, hay cosas médicas, hay médicos, está el bebé, está su abdomen, está Diego de Rivera allá, ¿no? Esas, todas las vivencias, dando otro aspecto de lo que podía ser la maternidad con una visión femenina y de una maternidad frustrada. Esto me encantó, ustedes muchos lo habrán visto personalmente, otros quizás en fotos. Esto es lo que está en la puerta, a la entrada del Museo Guggenheim en Bilbao, que es una araña gigantesca. ¿Y saben cómo se llama esta araña gigantesca? Esta escultura se llama Mamá, porque es un homenaje que Louis Bourgeois le hace a su madre. Porque dice que las arañas simbolizan a la madre que construye el nido donde cría y protege a sus hijos. Y acá encontramos la ambigüedad sobre la maternidad. Una madre que es protectora y depredadora al mismo tiempo, que teje la seda
tanto para fabricar el capullo que protege a su cría, como para defenderse de los depredadores. Puede ser frágil y fuerte al mismo tiempo, sentimientos complicados que presenta la madre hacia sus hijos y los hijos hacia la madre, y la protección que les da, que tanto puede fortalecerlos como debilitarlos. Yo espero que la mamá de Louis Bourgeois haya leído la explicación, porque si no, que lo homenajeen con una araña, no sé si lo habrá disfrutado mucho en un primer momento, pero como idea, después que te lo explican, no está mal. Y llegamos al siglo XXI, donde nuevos y viejos valores se entremezclan, se integran y entran en tensión. Y actualmente podemos detectar cómo coexisten conceptos culturales que encontramos muy atrás en la historia, otros más actuales, y cómo hay cosas muy nuevas que son muy de esta nueva etapa, y cómo estos conceptos vivos y dinámicos están tratando de encontrar una síntesis saludable, y que a veces nos preguntamos si alguna vez llegaremos a una síntesis saludable posible que contemple las necesidades de todos los participantes, ¿verdad? Por eso es que no podemos hablar de la maternidad ni la niñez, porque hay muchas maternidades y muchas niñeces, por la influencia social, cultural e histórica, por las circunstancias y las vivencias pasadas y presentes de cada uno. No es lo mismo ejercer la maternidad, por ejemplo, emigrando de un país a otro, habiendo perdido tu casa, tu identidad, tu lugar, tus pertenencias, tus apoyos familiares. No es lo mismo tener un embarazo adolescente, deseado o no. No es lo mismo ser madre de un hijo capacitado que de uno discapacitado. No es lo mismo ser madre biológica que ser madre adoptiva. No es lo mismo ser madre con las satisfacciones, las necesidades básicas resueltas, que ser madre en la pobreza. Y podemos seguir poniendo ejemplos de maternidades y niñeces para demostrar cómo es muy difícil hablar y generalizar en estos temas. Pero no quedan dudas que los cambios culturales en relación a los niños ha ido cambiando mucho todo lo que es lo relacional dentro de las familias. Cuando el niño dejó de ser considerado un aporte económico, ahí fue que se le empezó a darle un lugar central en las familias, y empezó además a descubrirse el gozo, la alegría y el amor que un niño puede generar en el adulto. Que se empezara a poner acento en la educación, empezó a conseguir que los hijos fueran más educados que sus padres, lo que posibilitó también cambios relacionales cruciales, porque empezaron a poder desafiar de alguna manera a sus mayores. Cada vez han sido considerados como fuentes más fuertes de gratificación dentro de las familias, generando vínculos mucho más firmes y estables, ¿verdad? Con los niños y con los hijos no niños también. A su vez, la tasa de natalidad hace tiempo que viene decreciendo, y esto ha hecho que los padres también inviertan su afecto en cada vez menos niños, que eso también marca una diferencia. Y empezó a fortalecerse la idea de que los niños tenían derechos, y en las familias más educadas apareció un funcionamiento familiar más democrático. ¿Cómo están nuestros niños hoy? No lo podemos decir, porque tenemos, por un lado, un extremo muy grave, y es que
la pobreza en nuestro país tiene cara de niño, que hay 157.000 niños que viven debajo de la línea de pobreza en nuestro país. Y por otro lado, así como permitimos el desamparo de tantos niños, también hay otro movimiento que lleva como una especie de sobreprotección debilitante, ¿no? Me hizo gracia esto, el cuento del patito feo, ahora se va a llamar el patito de aspecto ni mejor ni peor, sino distinto, ¿no? Y toda la polémica que se ha dado por tratar de hacer de los cuentos infantiles cuentos políticamente correctos. Entonces, se ha edulcorado y se ha transformado desde Caperucita Roja a todos los cuentos, y hace poquito surgió una posibilidad de que fueran corregidos los cuentos y libros escritos por Dahl, donde ya no pueden aparecer gordos, no puede aparecer la palabra gordo, sino que lo ponen como alguien grande. Bueno, ese tipo de cosas que también de alguna manera hablan de esta mirada un poco debilitante sobre la capacidad del niño de poder entender y contextualizar las cosas. Hay muchas familias que se preocupan mucho por los niños, hay muchas instituciones que se preocupan por los niños, habemos muchos profesionales que venimos trabajando por los niños, a pesar de lo cual no estamos viendo, como dice ahí Carlos Honoré, no estamos viendo a la generación más brillante, más luminosa, más sana y feliz de todos los tiempos. No está pasando. Evidentemente no estamos haciendo las cosas muy bien. Hay muchos niños que no la pasan bien, hay aumento de una cantidad de patología, pero ese podría ser tema para otro encuentro. ¿Qué ha pasado con la identidad de la mujer, ya llegados a nuestro tiempo? Nosotros vivimos en una parte privilegiada del mundo, ¿verdad? Donde hemos avanzado muchísimo en derechos y en equidad de géneros. En la construcción de la identidad de la mujer, la maternidad ha perdido cierta centralidad, no es que no la tenga, pero el valor de la mujer deja estar apoyado fundamentalmente en la procreación y la crianza, y se empieza a ver la procreación y la crianza como opciones que uno puede elegir y puede tomarla o puede renunciar a ellas. Aparece como consecuencia una marcada tendencia hacia la baja natalidad, hacia la maternidad tardía, como estrategia de gestionar tiempos, energías y dedicaciones. Y aparece también claramente una intención de desmistificación de lo que es el embarazo, el parto y la crianza, ¿no? Lo que se ha dado en mencionar como el lado B de estos procesos. Y tenemos, por ejemplo, esta producción artística de esta joven que fotografió su parto y hace un autorretrato documental en el que no usa ningún filtro, ni Photoshop, ni nada, y dice: con este autorretrato documental de mi parto quiero desafiar las maternidades de película que el cine, la publicidad y la historia del arte enseñan, reforzando el estereotipo surgido, bla, bla, bla. En mi experiencia para parir, dice Ana Álvarez Recalde, que es argentina, en mi experiencia para parir me abro, me transformo, no soy objeto y sangro, grito y sonrío, estoy de pie con la placenta aún dentro mío, unida a mi bebé por el cordón umbilical. Decido cuándo hacer la foto y mostrarme, soy protagonista, soy héroe. Al parir quito el velo cultural.
Mi maternidad no es virginal ni aséptica. Soy el arquetipo de la mujer primal, la mujer bestia que no tiene nada prohibido. Me alejo de Eva y del castigo divino de parirás con el dolor de tu cuerpo para ver a través de los ojos de Lucy, uno de los primeros homínidos encontrados hasta la fecha. Hay como una recuperación de lo salvaje y de lo animal de esta actividad y un deseo de mostrarlo y no ocultarlo, ¿verdad? Sin embargo, no está del todo claro que se haya desvanecido esto de la centralidad de la maternidad en la identidad de la mujer, ni que se la haya liberado de demandas milenarias, ¿no? Y seguimos viendo cómo si aparece un bebé abandonado, los medios hablan de madre desnaturalizada. Nadie habla del padre que ha tenido también esa criatura. Y esto lo puso alguien en las redes y también me pareció muy gráfico. Dice, una vez mi mamá se cruza a una señora del barrio y al presentarme le dice, esta es mi hija la soltera. No dijo la profesora, la artista, la desarrolladora de videojuegos, la que habla 4 idiomas. Me río, pero porque me da pena que para su generación sea más importante casarse y ser infeliz junto a un tipo que ser profesional, libre y exitosa, ¿no? Como igual en nuestra cultura, igual sigue pesando esto cuando nos referimos a alguien. Muchas autoras consideran que a pesar de todo este movimiento que hacia la equidad, también se produce una reidealización de la maternidad y surge lo que se llama la ideología de la maternidad intensiva, que por supuesto empezó en los Estados Unidos y entre la clase media y media alta, que ha puesto sobre los hombros de las mujeres el peso de su acción permanente de 24 sobre 24 horas sobre el cuidado de sus hijos. Aparece toda una tendencia que lleva a devolver la maternidad al centro del destino femenino, y así como han surgido tantos movimientos feministas que tratan de problematizar y descubrir esto, surge esto que llaman una especie de ofensiva naturalista de nuestra sociedad posmoderna, en que se está dando algún movimiento en torno al naturalismo como referencia ética y normativa, promulgando la buena madre ecológica o, como recoge Aguinaga, la maternidad natural, opción que debería visualizarse no como una alternativa que refuerza a las familias simétricas y democráticas, sino como recuperación de las esencias más rancias de las sociedades tradicionales, ¿no? Aparece ahí la madre incluso pariendo sola, sin ayuda, y después encargándose de una manera muy presencial y primordial, ella, de todo lo que hace a la maternidad. La cuestión de la lactancia materna también se ubica en el centro de esta concepción de maternidad de corte naturalista, marcando muy claro el que una buena madre es aquella que amamanta, demanda a su hijo, que hace que surjan chistes como estos, ¿no? Una mamá que dice, ¿puedo llamarte en 5 años? Porque tendría que dedicarse exclusivamente a su hijo. Y apareció, por ejemplo, la corriente de la crianza con apego, que es una
un modo de crianza que promueve la lactancia muy prolongada. Esa no es una foto trucada y es una mamá de verdad con su hijo de verdad. Un niño que creo que ya tenía como 5 o 6 años y que seguía lactando, que promueve el colecho y el cangureo, ¿no? Llevar el hijo colgado en la espalda o en el pecho a todas las actividades. Y esto ha vuelto a poner la luz, el foco sobre la figura materna como principal responsable del bienestar del hijo, y esto ha generado una tensión cultural importante, ¿no? Porque se exige simultáneamente que la madre sea capaz de ofrecer plena dedicación en la crianza, pero que a la vez sea una mujer autónoma, con empleo estable, cabeza fría, competitiva, que aporte a la economía familiar. Y el ideal actual de maternidad, entonces, representa una maternidad muy exigente, porque no solo se le pide a la madre que sea una buena madre que se dedica mucho a sus hijos, sino que además eso la haga hacer sentir feliz. Y la realidad hace que las mujeres, vamos a ver después, estén más cansadas que felices durante buena parte de los años de crianza. Y eso ha generado un sentimiento de culpa muy importante porque, como dice esta mamá, ser la mamá que se levanta a la hora perfecta, que hace 50 tareas del día, que va al trabajo, le va bien y además es amorosa, tiene un costo personal enorme. El sistema pretende que trabajemos como si no tuviéramos hijas e hijos y que criemos como si no trabajáramos. Y cuando digo el sistema incluyo a las mujeres también, ¿verdad? Somos nosotras las que cargamos con mucho de este peso y muchos de estos mandatos internos. Según Murillo de la Vega, dice, cualquiera de las decisiones que tome en un sentido o en otro dará origen a un conflicto de lealtades, como madre o como persona autónoma y activa. Es una herencia del modelo tradicional maquillada con el barniz de la decisión voluntaria, que en contrapartida puede traer aún mayor carga de culpabilidad para las mujeres al asumirla como una decisión individual. Yo elegí esto y además de elegirlo me quejo. Una abogada costarricense dice, si pudiera desbaratar el patriarcado, lo primero que desbarataría sería la culpa que tenemos las mujeres y que llevamos en el cuerpo. La culpa de no ser perfecta, la culpa de no ser amada si no soy de tal manera, la culpa de tener hijos, la culpa de no tener hijos, la culpa de irme de mi casa, la culpa de quedarme, la culpa de trabajar fuera de casa, la culpa de quedarme en casa. En palabra de Hayes, las complejas estrategias que las madres usan para afrontar estas lógicas contradictorias iluminan el tributo emocional, cognitivo y físico que tienen que pagar las madres de hoy. Quienes hayan decidido ser madres y mantener su vida laboral extradoméstica desarrollan estrategias más o menos exitosas para compaginar la maternidad y el trabajo. Y tenemos que ser nosotras porque no es la sociedad que nos ofrece esas disyuntivas. Y esto tiene un gran impacto en la salud mental. Miren en este estudio que midieron los trastornos del humor, la depresión, en madres que se quedaban en su casa o las madres que salían a trabajar part o full time. Las que salían a trabajar tenían menos índices de depresión que las que se quedaban solo en casa. Y que todas las que trabajaban fuera en general tenían mejor salud mental. Menos, había una excepción, menos las mujeres que trabajaban afuera
y que tenían expectativas exageradas a las posibilidades de hacer todo y bien. Esas eran las que más se deprimían, las que querían hacer todo más allá de lo que humanamente es posible, preparar las viandas con comida casera todos los días, ir a la fiesta de fin de año, mantener una profesión, mantenerse actualizada, mantenerse en forma físicamente. Todo no se puede y eso es algo que a las mujeres nos cuesta aceptar. Seguimos en problemas. Esto es una encuesta que hicieron en España. El estudio le pusieron No eres menos madre y se publicó en julio de este año. Y las encuestadas, 9 de cada 10 se sentía juzgada por cómo encara su maternidad y 8 de cada 10 se sienten criticadas por la propia familia. Las encuestadas también aseguran que el mito de la madre perfecta sigue muy presente, sigue imperante un modelo de maternidad que antepone a los hijos por encima de la identidad y por eso transitamos todas las madres, hasta que nos declaramos malas madres y nos liberamos, como podemos, de esta presión social que tanto limita. Hay como una voz interior que tiene que recordarte a cada paso, tranquila, no eres menos madre y esto tiene que acabar. Como que se ha pasado de la imagen de una mujer abnegada y sacrificada que renunciaba a su vida, a su placer, a su tiempo propio tras tener hijos, a ser una superwoman que todo lo puede y si no puede, no lo reconoce. Este es un documental que lo hizo esta argentina, Amparo González Aguilar, que yo se los recomiendo, está en Vimeo. Voy a ver si les puedo mostrar el principio porque me pareció genial. No sé por qué, creo que solo se puede ver. A ver, díganme si lo ven. Una típica foto familiar. Apreté el botón y Solo corrí. se ve A 10 sí segundos para se ve llegar a mi bien. posición. Me llevé puesto a mi hijo. Está ahí, tirado, fuera de cuadro. Esta soy yo. Esa expresión es la perfecta síntesis de mi ejercicio de la maternidad. Te voy a preguntar... ¿Pudieron verlo? Sí, se vio bárbaro. Sí, está. se vio, se vio. Perfecto. Si pueden, búsquenlo, este documental. Es bien interesante. Vale la pena verlo para plantearse estas cosas. Y ¿cuántos costos tiene la maternidad hoy, no? Muestran los estudios que especialmente en la primera maternidad se produce un deterioro personal y en la relación de pareja que en los primeros momentos hace percibir que los costos son mayores que las ganancias. Una buena parte de ese costo está directamente relacionado con nuestra concepción sobre la maternidad. El nivel de exigencia de mínimos a cumplir sobre lo que la sociedad considera que es adecuado para tener un hijo o hija tiene un costo emocional muy importante sobre las mujeres concretas. Y a mí, cuando leí esta frase de Kafka, me pareció brutal. El animal le arrebata el látigo al amo y se azota a sí mismo para convertirse en amo, ¿no? ¿Cuánto hay de esto en lo que hacemos las mujeres de autoexigencia, verdad? ¿Cómo ya no es tan necesario de repente que nos venga la crítica de afuera porque la tenemos instalada adentro y nos exigimos, y las que tenemos la mentalidad de buena o mala madre, seguimos siendo nosotras, y es a eso que lo tenemos y es ahí donde lo tenemos que dinamitar, ¿verdad? Y para las que están viendo, fíjense que en los estudios que se han hecho sobre felicidad, me acuerdo de un estudio que hizo Seligman, que
contaba algo bien interesante, y era que cuando le preguntaban a la gente qué es algo que lo hace feliz, cuando la mujer tenía hijos, decía, a mí me hace feliz mis hijos y mi familia, en primer lugar. Y después medían de otra manera la felicidad, que era llamarlos en momentos random y decirle cómo está su felicidad ahora, 0 siendo la mínima felicidad, 10 la máxima, dígame qué nivel de felicidad tiene y qué está haciendo. Y este aquí que cuando lo medían de esa manera, cada vez que estas personas estaban con sus hijos, la felicidad estaba bajísima. Entonces los investigadores se preguntaban, ¿entonces qué? ¿Nos están mintiendo? ¿Era una pose de que los hijos eran su máxima fuente de felicidad? No, es que la felicidad que dan los hijos no viene de la suma de miles de momentos hermosos, preciosos, perfumados y con música de fondo, sino del sentido que uno le da a tener hijos y establecer ese vínculo sin igual, ¿verdad? Por eso es que no se asusten las madres jóvenes o las que van a hacerlo, de estas investigaciones que realmente miden el deterioro que sucede en las primeras etapas, porque es a expensas de una gran exigencia física, cognitiva y emocional, pero que de todas maneras vale la pena. Fíjense, seguimos hablando de los costos de la maternidad, y esto también son datos de Uruguay, ya un poco viejo por la fecha, pero bueno, no somos tan revolucionarios de cambiar tan rápido acá. Esta encuesta, bien interesante, midió la repartición del trabajo en la sociedad, integrando el trabajo no remunerado, que es algo que generalmente no se incluye en la cuantificación del trabajo. Por eso muchas veces sale que los hombres trabajan más que las mujeres porque se deja de lado el trabajo no remunerado. Cuando se introduce el trabajo remunerado, las mujeres trabajamos más que los hombres. Porque, fíjense, cómo el trabajo no remunerado en varones y en mujeres marca unas 17 horas por semana de diferencia. Es brutal, ¿verdad? De trabajo no remunerado. El trabajo que uno tiene en la casa y que además no es solo que recae todavía tanto más en la mujer, sino que además es un trabajo no valorado. El trabajo no remunerado es un trabajo muy, muy silencioso, que no se percibe. Muchas mujeres que se quedan en su casa criando a los hijos reciben estas frases muchas veces. Tú que no trabajás o tú que no haces nada, podés tener tiempo, y trabajan brutalmente, brutalmente. Lo que pasa es que no es remunerado, pero tenemos que aprender a valorar y hacer valorar también eso como un trabajo. Entonces, estamos con esto de que por un lado está la experiencia subjetiva de la maternidad y por otra está la institución maternidad. Y que todavía no hemos llegado a un modelo que satisfaga las necesidades de todos. ¿Qué podemos cambiar? Y por ejemplo, las mujeres estamos así señaladas con una flecha porque el embarazo sucede en el cuerpo femenino y eso no hay vuelta, ¿verdad? Este es un proceso súper valorado, creo que bien, que se ha tratado también de desromantizar. ¿Se acuerdan que antes era la dulce espera? Nadie hablaba
de los malestares del bebé saltando en la vejiga o los pies gordos que quedan en el embarazo, pero sigue sucediendo en el cuerpo de la mujer porque la maternidad tiene una fortísima dimensión biológica de la que no podemos escapar. Somos nosotras las que nos embarazamos y somos nosotras las que damos de mamar. Entonces, eso nos pone en un lugar protagónico irrenunciable, por lo menos en esas etapas. Y que crezca un hijo en el propio cuerpo es tomar contacto directo con la fuerza imparable de la naturaleza. Pobres los hombres que se pierden esa experiencia, porque yo creo que es lo más cercano a percibir la magia de la naturaleza, ¿verdad? Sentir que se va formando un ser humano sin que hagamos nada en nuestro cuerpo. Y después la experiencia del parto, que le agrega otra dimensión a la situación, porque es una experiencia altamente traumática que implica que tengamos que rendirnos a la naturaleza para que nuestro cuerpo se abra para permitir salir al bebé. Cuando rendirse es algo que no está valorado socialmente, nosotras tenemos que aprender a entregarnos a ese proceso para que todo suceda bien, ¿verdad? Y esa es una experiencia de la dimensión biológica impresionante que tenemos las mujeres. Pero aquí que hay señores como Aguinaga, que en realidad no sé si es señor o señora, que dice que lo natural de la maternidad termina con la maternidad biológica y esta a su vez termina con el nacimiento de un hijo. A partir de ese momento, todo lo demás son construcciones sociales y culturales, en especial todas aquellas que recurren a la coartada de un supuesto instinto maternal. Más aún, cabe señalar que incluso las etapas biológicas como la gestación, el embarazo y el parto no dejan de estar culturizadas por las tendencias médico-psicológicas contemporáneas y tampoco son imprescindibles para el ejercicio de la maternidad, como sucede con el caso de las adopciones. Ahora, esto de que lo biológico de la maternidad termina con el nacimiento de un hijo, ¿es así? ¿Saben que no? ¿Qué nos está diciendo la investigación en neurociencias? Es que en el embarazo suceden cambios en el cerebro que solo se ven en el embarazo y que son tan marcados que un investigador puede decir: este es el cerebro de una mujer que tuvo hijos y este es el cerebro de una mujer que no tuvo hijos. Porque esos son cambios que se pueden percibir claramente. Se afina la materia gris, pero no como una pérdida, sino como una especialización que permite y promueve todos los comportamientos de anidar y todo lo que tiene que ver con el cuidado del bebé, y que yo lo asocio a ese periodo que algunos investigadores han llamado la amorosa locura en que caemos todas con un bebé, cuando tenemos un bebé, que el mundo es uno y el bebé, ¿verdad? Estos cambios se mantienen por 2 años luego del parto. No es algo que se vaya tan rápidamente. Hay cambios también en otros sistemas cerebrales, sistemas que favorecen la autorreflexión, la memoria autobiográfica y la empatía. La naturaleza no es boba y sabe lo que tiene que fortalecer. Y cuanto más intensos los cambios a ese nivel, mayor apego con el bebé y mayor placer en su cuidado.
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo mirando para atrás muchas veces he pensado, ¿cómo pude? Y es porque uno puede, porque en ese momento el cerebro es otro, cambia. Y ahí uno puede cosas que ahora no podría. Parecería ser que estos cambios alteran la base neural de la identidad de la mujer. Por eso es que capaz que ahora le estamos dando un sentido más neurobiológico a esa frase, a tener hijos me cambió la vida, soy otra después de tener hijos. ¿Sabes qué? Sí, tu cerebro es otro. Se encuentra, por ejemplo, que el cerebro materno es más flexible, responde más, tiene características bien importantes y bien específicas de las madres. Y además, la neurociencia también nos ha enseñado, nos ha demostrado, nos ha dado pruebas de cómo el cerebro y la mente de un niño necesita sincronizarse con el cerebro y la mente del adulto cuidante, fundamentalmente con la madre, y que es ahí que se va moldeando una cantidad de estructuras, funciones, habilidades y capacidades cerebrales, como que se va configurando la mente en base a esa conexión que también es biológica de alguna manera. En suma, la biología parece reservar a las madres un lugar muy protagónico en la maternidad, por lo menos en las primeras etapas. Pero por cierto que la maternidad no se limita a su dimensión biológica, que es muy importante, sino que además es una realidad experiencial dinámica y además una construcción cultural, lo que puede ser concebida y ejercida de diversas maneras. Uno puede preguntarse qué significa ser madre o quién es madre. ¿Una mujer llega a ser mujer sin ser madre? ¿Un XY puede ser madre? ¿Quién es la madre de un bebé que nació de un vientre subrogado o de un óvulo donado? Hay una cantidad de nuevas preguntas y las respuestas siempre vienen del lado de lo cultural. Y me adhiero a lo que termina concluyendo Imaz, que dice, madre es aquella mujer que siente sentimientos maternales por una persona que considera su hijo o hija. El deseo de ese hijo o hija concreto es lo que hace a alguien madre. Es decir, madre es aquella que se siente madre. ¿Cómo andamos las mujeres posmodernas con la maternidad? Las mujeres posmodernas son las que asumen más directamente las riendas de su propia vida, con todos los riesgos que ella comporta, y son las que en mayor medida están transformando lo cultural de la maternidad. Son a la vez las que expresan más apasionadamente su deseo o su rechazo de tener hijos y las que en mayor medida tienen hijos de forma menos convencional, a edades más avanzadas o al margen de la estabilidad supuesta que le puede dar una pareja. Encontramos entre estas mujeres un nuevo discurso sobre la maternidad. Hay en ellas menos sentido de la obligación de tener hijos y menos excusas para no tenerlos o posponerlos. Y aparecen unos discursos cada vez más resueltos en contra del instinto maternal. Y aparecen también nuevas opciones de familia. Los anglosajones, que siempre les encanta ponerle nombre a todos, le han puesto familia DINK, Dual Income, No Kids, a las parejas que deciden no tener hijos. Trabajan los dos y no tienen hijos, por lo cual tienen más plata, más tiempo, y son
un sector muy codiciado por el marketing, porque viajan y les gusta la buena vida, y cada vez hay más familias DINK. Y justo en estos días encontré esta noticia de la BBC, este artículo, que habla de otro cambio en el modelo de familia, que son parejas que se deciden a no tener hijos, pero que se transforman en padres de mascotas y que dicen que no es un reemplazo, que es una opción, como un nuevo modelo de familia. Entonces hay como un llamado a problematizar la maternidad, que no es una invitación a renunciar a ella, sino a poder diferenciar sus aspectos y lograr defender y disfrutar la experiencia personal de ser madre y ajustar a la realidad la maternidad desde el punto de vista institucional y cultural. Entonces, Badinter nos dice, la mujer actual ve que tiene 3 caminos, o se adhiere, o se niega, o negocia. Y en esto del negociar es que aparecen todas estas diferentes cosas que hacen las mujeres hoy, desde demorar a tener hijos a trabajar menos horas o más horas, etcétera. Creo que en esta nueva manera de ser madre se hace necesario aceptar que no es fácil, ¿verdad? No dejar que nos vendan el que si otras pudieran vos vas a poder. No, no es fácil para nadie, no es obligatorio, pero tampoco es imposible. Pero hay que saber que es difícil. Se hace necesario también seguir consolidando los cambios culturales de las nuevas masculinidades, ¿verdad? Que por suerte existen. De la época en que yo era niña, ahora es increíble lo que ha cambiado y cómo hoy los padres varones tienen un rol mucho más activo en la crianza. Igual estamos lejos de la equidad. Yo doy charlas para familias, la presencia de mujeres siempre es del 95% y poquitos hombres, ¿está? Y en otras cantidad de actividades pasa lo mismo. Y esto es aceptar que así como nosotras hemos podido con el trabajo, hemos podido ser trabajadoras y tener hijos, ellos también, ¿está? Yo creo que esto es bien importante, el trabajar activamente por el coparentaje, que es compartir todas las responsabilidades del sustento, del hogar, de la crianza y de la diversión. Todo es para compartir. Para esto tenemos que problematizar la cultura, seguir problematizándola en ellos, sin lugar a dudas, y en nosotras mismas, ¿verdad? Que tenemos a veces instalados algunos chips que nos hace protestar por la desigualdad de las tareas y al mismo tiempo quejarnos de que ellos hacen todo mal, porque parecería ser que la única manera de hacerlo bien la sabemos nosotras. Entonces hay que problematizar la cultura de ellas y de ellos para seguir avanzando en el coparentaje y en la equidad en la crianza. Y se hace necesario también aceptar esto que decíamos hoy, que la maternidad es paradójica y contradictoria, que nos hace terminar muy cansados, que nos hace pasarla mal muchas veces y que de todas maneras seguimos felices de haber elegido ese camino. No sé si conocen este video que a mí me encanta. A ver si lo puedo. The day you were born was the best day of my life. What was it like?
It was amazing. Okay, only a few more centimeters and you'll be ready, okay? Oh no, I was excited. I had a big smile on my face the whole time. Didn't I? Oh, yeah. You're gonna have to perform an episiotomy. Were you scared? Didn't you think you're scared? This doctor came in and told us it was time. So I think we'll need to give one little push. You were born. You were the most beautiful baby in the whole world. What does it look like that? What else? Every day since then has been better than the day before. I love you, Mommy. Oh, I love you too, honey. Mommy, Yeah. I had an accident last night. Oh, well, I'm sure Daddy cleaned it up. No, I wanted you to clean it. Creo que no le está mintiendo al decirle que fue el mejor día de su vida, pero por el sentido que se le da, no por lo que es en la realidad. Entonces, a mí me gustaría que nos lleváramos preguntas y ver qué podemos hacer al respecto. ¿Vamos hacia la construcción de una sociedad que se sienta responsable de todos los niños y no solo de los propios? ¿Vamos hacia un equilibrio entre las necesidades de la infancia y de las madres y los padres? ¿Vamos hacia la promoción de maternidades deseadas, responsables, vividas con placer y bienestar, que críen niños fuertes y saludables? Ojalá que sí, y yo creo que vamos, que hay que seguir trabajando, y hay que seguir empujando, y hay que tratar de seguir evitando que la cosa se vaya de rumbo, pero tenemos que seguir soñando con que todo va a mejorar. Muchas gracias. Bueno, Natalia, te vamos a agradecer por esta exposición y por siempre estar, ¿no? Participando de nuestras actividades. Bueno, Le quería pedir a los participantes si pueden llenar la encuesta que se les va a mandar, que es importante para nosotros. Exacto, esa es la votación, la votación. perfecto, estaba leyendo el chat por si había alguna pregunta. Claro, preguntando, por ejemplo, con la depresión posparto, cuando la mamá rechaza al bebé, es tan frecuente, ¿verdad? Y qué importante que es que todos alrededor estén atentos a esa situación para poder intervenir, para poder apoyar y para poder suplir lo que en esas primeras etapas la mamá no está en condiciones de dar, ¿no? Y no culpabilizarla por eso que le pasa, sino ayudarla. Bueno, cualquier otra cosa que me quieran preguntar, me escriben. Si quieren incluso bibliografía o lo que sea, cualquier cosa, ahí está mi mail para que me escriban. Dejamos por acá entonces, chiquilines. Sí, dale. Les quería anunciar la próxima actividad científica. Se va a realizar el 13 de octubre, es sin costo y trata de género, adolescencia y adultez, el camuflaje de niñas y mujeres en el espectro autista. La disertante es la licenciada psicóloga Alejandra Severinini.
No, Y la no es psicóloga, es psiquiatra de niños. Alejandra es Pérez. psiquiatra, ok. Sí, sí, Psiquiatra, gracias Natalia. sí. La modalidad es por Zoom también. Bárbaro. No se lo pierdan. Bueno, dejamos por acá. Gracias a todos los que me están agradeciendo. Gracias a ustedes por haber dado 2 horas del viernes de noche a esta actividad. Ha sido un placer. Nos despedimos entonces, ¿está? Muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Gracias. Gracias, excelente. Gracias. Ah, acá. Muchas gracias. Gracias.